Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 4 de marzo del año 2025. Hoy damos paso a la mesa internacional. Temas no faltan, al revés. Diría que faltan tertulias, faltan espacios de la mesa internacional. Vamos a la palabra. Sí. Bueno, vamos entonces a tratar de cubrir una parte de esa agenda tan intensa, tan abierta. Para eso nos acompañan, como es costumbre, Leo Harari. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, contento de estar aquí. Y Gustavo Calvo. Bien, re contento de estar aquí. Más Gonzalo Pérez del Castillo, que en estos asuntos tiene, claro, mucho para decir también, como ha comprobado tantas veces en el otro espacio, el de la tertulia de los viernes. Ando muy mal, estaban hablando mal de mí, sin darme posibilidad de réplica. Sí. En mi condición de meteorólogo, los oí perfectamente, pero por este mecanismo, no por el Zoom. Porque no me dan entrada. El viernes pasado, la Casa Blanca fue escenario de un momento de tensión internacional sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su vicepresidente, J.D. Vance, cruzó fuertes acusaciones con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky durante una reunión que estaba siendo emitida en vivo por varios medios de comunicación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mientras discutían sobre si era posible finalizar el conflicto entre Rusia y Ucrania, o, si ustedes prefieren, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania mediante diplomacia, Zelensky insistió sobre las garantías de seguridad que su país reclama para firmar un acuerdo sobre el acceso de Estados Unidos a los recursos minerales ucranianos. En ese instante, en ese momento, Vance acusó al invitado de irrespetuoso. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front. Señor presidente, decía Vance, creo que es una falta de respeto que venga a la oficina oval y trate de litigar esto frente a los medios estadounidenses. Ahora mismo, ustedes, por el gobierno de Ucrania, están reclutando soldados a la fuerza porque tienen problemas de personal. Debería estar agradeciendo al presidente Trump por este intento de poner fin al conflicto, seguía diciendo Vance. A lo cual Zelensky, sorprendido, replicaba: ¿alguna vez ha estado en Ucrania? Ya que dice cuáles son los problemas que tenemos. Y Vance, a su vez, volvió a hablar. He visto y conocido las historias y sé que llevan gente en una gira de propaganda, señor presidente. Desmiente que han tenido problemas para reclutar gente en el ejército y cree que es respetuoso venir a la oficina oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de prevenir la destrucción de su país. Era el nuevo cuestionamiento que hacía Vance. Al principio el debate se dio justamente entre Vance y Zelensky hasta que Trump intervino y dijo que si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos en la presidencia de Joe Biden, la guerra habría terminado en 2 semanas. La controversia escaló aún más cuando Trump acusó a Zelensky de estar jugando con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Usted no está en una muy buena posición, se ha permitido estar en una muy mala posición, decía Trump. No tiene las cartas ahora mismo, con nosotros empieza a tener cartas. Usted está jugando con las vidas de millones de personas, le decía a Zelensky. Está jugando con la tercera guerra mundial. Y lo que está haciendo es muy irrespetuoso con este país, que lo ha apoyado más de lo que debería haber hecho. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Estaba previsto que luego de la audiencia en el despacho oval se firmara un acuerdo para la explotación conjunta de recursos minerales de Ucrania como compensación por la ayuda militar y financiera dispuesta por Washington durante los últimos 3 años desde la invasión de Rusia a ese país. Zelensky buscaba negociar que también hubiera una garantía de seguridad a cambio del acceso a esos recursos. Sin embargo, bueno, ustedes saben, por la forma como se dieron los hechos, por este incidente, la firma de ese documento no tuvo lugar. Después de este encuentro tan accidentado, tan inusual, Trump publicó en sus redes sociales que Zelensky no se encontraba preparado para la paz.
Él siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones, dijo y añadió: yo no quiero ventajas, yo quiero paz. Zelensky, por su parte, le agradeció a Trump, al Congreso y al pueblo de Estados Unidos en un mensaje que publicó en redes sociales, donde agregó: Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando exactamente para eso. Ese mismo día, varios líderes europeos expresaron su solidaridad con el presidente ucraniano, que contestó en todos los casos con el mismo mensaje: gracias por su apoyo. Por su parte, con postura parecida a la expresada por Trump el viernes, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró este lunes que habría que forzar a Zelensky a firmar un acuerdo para terminar con el conflicto, porque, dijo Putin, actualmente él no quiere la paz. Hubo más movimientos, hubo más consecuencias. Los aliados de Ucrania respaldaron el domingo a Zelensky en una cumbre en Londres, donde el anfitrión, el primer ministro británico Keir Starmer, aseguró que los gobernantes europeos se comprometieron a aumentar sus presupuestos de seguridad y formar una coalición a efectos de defender una eventual tregua que se logre con Rusia. Yo hacía esta descripción larga para situar bien el tema, porque no es cualquier hecho el que se dio en este fin de semana y sobre todo el viernes. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Quién empieza? A ver, vamos a darle la palabra a Gonzalo en el arranque. Yo creo que esto fue verdaderamente un bochorno escandaloso, pésimamente mal preparado por las autoridades en Washington. Mostraron una falta de profesionalismo, de diplomacia, pero además una maleducación. Fue un bochorno, verdaderamente. Y creo que se hicieron un enorme daño los propios inquilinos de la Casa Blanca, porque todo el mundo que escuchó esa improvisada, y aquí es un primer cuestionamiento que yo tengo: ¿esto fue improvisado o no? Porque he tenido discusiones con distintos amigos que piensan que todo esto fue programado. Y yo creo que lo que sí fue programado fue esto muy raro, de que pasaran directamente de la llegada del señor Zelensky directamente al oficina Oval, sin tener ninguna negociación previa, sin haber hablado de lo que llevaba el señor Zelensky a Washington, que era ese acuerdo de intercambio por minerales. Y yo tengo entendido de que fueron directamente a la oficina Oval, con presencia de la prensa, y que la reunión empezó relativamente bien. Incluso unos intercambios de regalos. Zelensky le llevó el cinturón de campeón de peso pesado de Usyk, que es un campeón ucraniano. Yo sé que algunos de ustedes no son muy aficionados al boxeo, pero Usyk le ganó el título a Tyson Fury, que era prácticamente imbatible. Empezó en una forma más o menos normal, hasta que de repente el señor Vance hace esta intervención totalmente fuera de lugar a un presidente que lleva 3 años en guerra y que ha debido mandar al frente a sus jóvenes, a sus mujeres jóvenes, que ha sufrido la muerte de muchísimos de sus compatriotas, que debe sentir una enorme responsabilidad por lo mismo, y lo acusa de una serie de cosas absolutamente inaceptables. Y todavía encima de que no está agradecido. Es decir, yo creo que ahí es donde se descarrila la reunión. El señor Trump, que venía, tengo entendido, porque como digo, no tuve del principio al fin toda la reunión, yo creo que el señor Trump ahí no puede con su carácter y se descarrila él y termina siendo algo que habrá alegrado momentáneamente a Putin, pero yo creo que pone el futuro en una situación totalmente distinta a lo que era antes de esa fatídica reunión. Lo dejo por acá, tengo mucho más para decir. Sí. Gonzalo entra en un terreno que da para mucha discusión, ¿no? ¿Por qué se dieron las cosas que vimos, ¿no? ¿Cómo fue que se llegó hasta ahí? No sé si ustedes pensaban entrar en ese capítulo. A mí lo primero que me sorprendió fue eso de que la reunión empezara
con ellos tres y medios de comunicación transmitiendo en directo. Esa es la prueba misma de que es deliberado. ¿Eso es habitual? Es contrario a lo habitual. Si me permitís, y Gonzalo debe haber sido testigo de muchas de estas situaciones, yo alguna conozco. A lo que uno está acostumbrado es que hay una reunión, en fin, dura el tiempo que tiene que durar, y a la salida hay una conferencia de prensa conjunta o algo de eso, ¿no? Hay un protocolo que es una coreografía. Semanas antes, los asesores del presidente, los especialistas están preparando esa reunión, diciendo qué es lo que queremos obtener, cómo va a ser el desarrollo de la reunión, y cuando llega el jefe de Estado invitado, en casi todos los países es así, lo primero que hacen es encierran los dos y hay un solo punto en la agenda, porque el otro ya está discutido, cocinado, preparado, y es cómo nos vamos a presentar frente a la prensa. ¿Qué decimos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a darme una palmadita en la espalda y hacer una cosa simpática? ¿Hasta dónde vamos a hacer como que estamos enojados? Se hace realmente... Lo poco que yo he visto, y estoy seguro que Gonzalo conoce mucho más que eso, la reunión mano a mano es lo que empieza la visita, y es sobre qué vamos a decir cuando salgamos. Todo el otro ya está cocinado de antes, y si no, no hay visita. Aquí empieza como un espectáculo en la oficina oval con toda la prensa presente. Sí, porque ni siquiera era una conferencia de prensa, era un reality, digamos, ¿no? Es deliberado. El objetivo es desestabilizar al señor Zelensky, porque lo que necesitan es una rendición total, puesto que están trabajando para Rusia, y esa desestabilización está reforzada incluso por un periodista acreditado de extrema derecha que es la única voz que se oye de afuera, que dice, ¿por qué no tiene traje? Que Zelensky le dice, ya tendré traje cuando termine la guerra, y será como el tuyo, más caro o más barato. Es decir, responde espontáneamente, digamos, pero es perfecta maniobra de desestabilización. El objetivo es sacarse encima a Zelensky, que metido en su rol de líder de guerra y etcétera, venía a defender lo que le están pidiendo. Una cosa que es importante para entender: Ucrania devolvió su armamento militar con la caída de la Unión Soviética, las bombas atómicas que tenía, cerró las fábricas capaces de hacer cohetes que llevan esas bombas atómicas, a cambio de un compromiso de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos de que siempre le iban a asegurar la paz. No, mira, no conocía, no tenía presente aquel antecedente. Ese antecedente lo traicionaron. Entonces, de ahí viene toda la historia de cómo se han ido cubriendo. Entonces, esto para mí fue una emboscada, una especie de emboscada. Algo así. Una desestabilización para facilitar un cambiazo grande en el cual se quedan Estados Unidos con la mitad de los recursos naturales de Ucrania. Para Leo, entonces, esto no fue improvisación, no fue algo que se dio espontáneamente, sino que estaba más o menos preparado. El caos es parte normal del menú. No, digo porque la lectura de Gonzalo era la otra, ¿no? Y la mía es distinta. A ver, Gonzalo, tú decías que... No, yo no tengo problemas con... Yo creo que ellos quisieron hacer una cosa y les salió muy mal. Evidentemente, estoy de acuerdo, estas cosas, estas visitas presidenciales van precedidas de un montón de reuniones, en donde cuando se sale a la prensa ya está todo cocinado. Evidentemente acá quisieron jugar algo distinto, evidentemente para hacerle una trampa, a ponerlo al señor Zelensky en una situación verdaderamente difícil, solo que le salió muy mal, porque el señor Zelensky, visto en esa situación, reaccionó para mí en forma muy correcta y muy digna. Y yo creo que se ganó el show. Hubo una señal de que esto iba en esa dirección cuando Zelensky llega a la Casa Blanca. Cuando entra y lo recibe Trump, ahí Trump le comenta lo de la ropa, ¿no? Le comenta sobre el uniforme militar. No está peor vestido que Elon Musk cuando va con gorrita y... Bueno, es cierto. Es cierto. Seguimos, falta de escuchar a Gustavo. Sí, ¿viste por qué es necesario estos 5 o 10 minutos para ver la reunión? Porque hay visiones distintas sobre la reunión. En primer lugar, este acuerdo se iba a firmar en la Casa Blanca porque no se firmó en Kiev. El 12 de febrero Scott Bessent le puso arriba de la mesa
el borrador del acuerdo de Zelensky. Zelensky no lo quiso firmar en ese momento porque no tenía garantías. ¿Tá? Y me parece que la reunión es, lo que pasó en la reunión es la consecuencia lógica, de sentido común, de cómo venía esto y lo que estaba pasando en esa misma reunión. Es decir, en primer lugar, Zelensky está pidiendo ya desde el año pasado ciertas garantías porque en su visión, que es distinta que la de Trump, Putin ha roto todos los acuerdos posibles y él no tiene ninguna garantía de que cualquier acuerdo que se haga ahora pueda ser respetado. Eso lo tienen en su cabeza y es respetable que piense así. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es si Zelensky viajaba a Washington con intención de firmar. Y hay muchos errores aquí en el medio. Yo pensé sinceramente, cuando empecé a ver la conferencia de prensa, pensé que era no era una conferencia de prensa, sino una presentación a la prensa de los protagonistas, que luego se cerrarían las puertas y empezaría la reunión. Es lo que yo pensé. Como dice Gonzalo, eso sí suele hacerse, ¿no? Eso se hace. Cuando empieza una la presentación, reunión, se permite que entren los fotógrafos, hacen algún chiste, las cámaras, y después te van todos y siguen hablando. Sí. Yo pensé que eso era lo que estaba pasando y no era eso lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que yo no creo que Trump esté con la intención de desestabilizar a Zelensky, porque lo que quiere es que Zelensky firme. Es decir, él quiere un Zelensky comprometido con esta solución y no lo tenía en ese momento. Yo discrepo un poquito con Gonzalo en cuanto al momento en que se rompió el dique, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Porque hubo un momento, la única descripción en la que todos estamos de acuerdo en esta reunión es que todos tenían algo contenido y que en determinado momento estalló todo. Se desmadró. Como una conversación, una discusión que podemos tener incluso en nuestra casa con parientes, donde está todo bien hasta que alguien dice algo y yo... Y el tema es que... Mira, acá hay un oyente que observa esto. Hay que ver la película completa. Claro. La parte que ha trascendido muestra la reacción de Vance y Trump. Pero eso fue después. Pero si se observan los 40 minutos y pico, queda clarísimo que Zelensky se equivoca y coloca a Trump en una posición incómoda. Bueno, Zelensky cometió un gravísimo error y desaprovechó una oportunidad inmejorable a su favor. Yo no voy a hablar de equivocaciones porque cada uno hizo lo que sentía y capaz que todo eso es una gran equivocación, tratándose de un tratado de paz en un momento de guerra. Capaz que justamente los sentimientos no es el momento en que deban aflorar. Pero para mí, lo que yo vi es que Zelensky viajó diciendo, bueno, yo no tengo las garantías. Y en la cabeza de Trump, que algo tiene que ver en esta historia, un tratado de paz entre las dos potencias nucleares más importantes del planeta no entra en su cabeza que no sea respetado, porque ya no estás tratando con Zelensky, te la estás viendo conmigo. Así piensa Trump. Entonces Trump no ve la necesidad de esa insistencia permanente de Zelensky de decir quiero garantías, porque como dice Trump, Putin a mí me respeta, para mal o para bien, me respeta. Y él sabe que si incumple un acuerdo directo conmigo que lleva mi firma, va a tener problemas. Esa es la forma en que para mí piensa Trump y ese es el primer inconveniente. Entonces nos sentamos, Emiliano, tú y yo, tú pidiendo garantías y yo empiezo a hablar de lo maravilloso que es mi intervención y mi vicepresidente acá empieza a hablar de las bondades de la diplomacia. Y ahí se rompió la reunión para mí, no después. Porque ahí Zelensky dice, ¿qué estoy haciendo acá sentado? Nadie habla de garantías. Y le dice a Vance, ¿me permite hacer una pregunta? Sí. ¿De qué diplomacia estamos hablando si... Lo dijo en otras palabras. Sí. Pero ¿de qué diplomacia estamos hablando si Putin ha roto todos los acuerdos que ha hecho? Eso es romper un diálogo. Y para mí Zelensky sí se equivocó. Pero no le echo culpas más allá de esas. De dejar salir sus sentimientos y decir, ¿de qué me están hablando? También la otra parte puede decir, bueno, si me decís que la diplomacia no sirve, ¿de qué me están hablando? Entonces, ¿para qué viniste? Entonces estamos en un gran barullo donde volvemos a lo que dice Gonzalo. ¿No hay plan B? ¿No se prevén estas cosas? ¿No se pensó? ¿Alguien no le preguntó a Scott Bessent o a Kate Kellogg, que habló después con Zelensky y le dio el borrador final, que Zelensky parece que sí estaba un poco más afecto a firmar? ¿No les preguntó con qué estado de ánimo viene Zelensky? ¿Viene dispuesto a firmar? ¿Hay algo que hay que hablar antes? ¿Tendremos problemas con esto? No. Trae la televisión y hacemos el show televisivo y no voy a tener la firma en directo, pero casi, y la semana que viene soy un premio Nobel. Entonces esas cosas que parecen infantiles
son los que Ahí estallaron. es donde sí esta- habría improvisación, decís. Sí hay improvisación. Sí hay improvisación, se trabajó mal diplomáticamente y Zelensky viajó sin estar convencido de firmar y más inclinado a no firmar si nadie le hablaba de garantías. Y había 10, 12, 13 minutos de gente hablando de diplomacia y Zelensky, vos lo ves y está cada vez a punto de reventar, porque cada vez se sienta más en el borde del sillón. Además era 1 contra 2, ¿no? Sí, el tema de Vance es un tema aparte. Sí, ahora, para mí, Vance estaba donde tenía que estar, pero bueno, ese es otro tema. Mira, Cecilia desde la audiencia dice que vio varias veces la conferencia completa sufriendo. Sí. Y su conclusión es que no fue Zelensky el que empezó, sino Vance cuando habló de diplomacia sin garantías. Y entonces agrega, para mí fue un setup para sacarse de encima el apoyo a Ucrania. Bueno, ahí tenés las distintas posiciones Sí. frente a algo que todos vimos, muchas veces interpretamos diferente. Después hay otro oyente que anota, me extraña que estando el presidente en la reunión, tomara la posta el vice en la conversación, ¿no? De algún modo apunta a cuáles son las formas en este tipo de casos. Yo no sé si hay reglas en ese sentido. A mí lo que sí me impresionó, desde afuera obviamente, es el protagonismo de Vance, ¿no? Un vice tan activo. Estamos teniendo un vicepresidente de Estados Unidos completamente protagonista, ¿no? Vance fue el representante republicano que desde 2022 más discursos ha dado en el Parlamento en contra de la ayuda a Ucrania. No, pero Ha llevado esa bandera. está bueno ese punto, pero yo voy al lugar que le está dando Trump, ¿no? Piensen, vayan para atrás, a la administración Biden, Kamala Harris. No. ¿Cuántas veces se habló de que no existía, de que tenía Lo un que lugar pasa es que discretísimo? No es el lugar que le está dando Trump. No, Trump no le está dando ese Le lugar. están dando ellos lugar a Trump. Bueno, Lo tienen agarrado entre Musk y Peter Steele, que es el padrino de Vance. Ellos tienen mucho más claro hacia dónde tiene que ir. recordemos hace muy pocos días, porque esto va tan rápido que ya cuesta hasta situar las fechas, pero hace, ¿qué? 10 días en Alemania, ¿no? En la conferencia de seguridad. Sí, Múnich. En Múnich le tocaba hacer uso de la palabra a J.D. Vance, iban todos los gobernantes europeos muy expectantes, interesados en saber qué iba a decir a propósito de la guerra en Ucrania, de las posibilidades de una salida, y lo que hizo Vance fue rezongar a los gobernantes europeos por el estado de su Por eso democracia. hay que Una diferenciar las arrogancia dos sin- administraciones de Trump. El equipo que llevó en la primera no es el equipo que está llevando No, pero ahora. es muy interesante. Y ahora es peor. Algo de lo que estamos analizando acá es que estamos tratando de entender las conductas. Sí. Y esas conductas no salen de cualquier lado. Salen de una visión particular del mundo. Y ahí estamos viendo operar una visión del mundo supremacista, blanca, tecnofeudal, como dice Varoufakis ahora, que tienen un proyecto para el mundo, tienen una idea de cómo tiene que marchar el mundo. Además, cuando uno empieza a ver las vidas de estas personas, y cuando estamos hablando de estas personas, estoy hablando en este caso concreto de Musk y Peter Steele, que es el papá ideológico del vicepresidente J.D. Vance, que los dos hicieron escuelas pro-apartheid, uno en Namibia y el otro en África del Sur, hijos de familias de extrema derecha que han convencido a sus niños, inteligentes sin duda alguna, de que eran superiores y que tenían que dirigir el mundo, y lo están haciendo sin mala conciencia, tranquilamente. Vance cree lo que dice, y estoy seguro que Trump, que tiene una admiración sin límites por el poder, los admiran. Musk es más rico que él, es el hombre más rico del mundo, y poco menos que están dándole órdenes. Trump en este momento es un secundón. Mirá. Es un tipo que se va arrastrando atrás de estos, y Vance cada vez más va a tener dificultad en callarse. Va a terminar dando él las clases, ya está al borde de eso. Muy interesante esta lectura de Leo, pero vuelvo ahora con Gonzalo, que estaba pidiendo la palabra. No, me hace gracia, porque realmente, Gustavo, yo quisiera preguntar, está bien, yo no creo que tengamos un desacuerdo, pero a mí me parece totalmente lógico que hay una cosa que no se le puede pedir a Trump, es que sea predecible. Claro. Y si Trump te dice, sí, la garantía soy yo, Trump dice cualquier cosa. Pero él Y cree dice eso, cualquier Gonzalo. cosa, y a la mañana siguiente Ya, se bueno. contradice. Es decir, si hay algo que no te da garantía, es la palabra de Trump.
porque la cambia todo el tiempo. Hoy dice que va a poner tarifas, mañana dice que las va a sacar, mañana la pone de vuelta. La preocupación sincera que tiene este hombre, que lleva 3 años en un estado más débil, luchando una guerra desigual y mandando a sus jóvenes al frente, evidentemente necesita más que la palabra del señor Trump, que dice, no, porque Rusia no respetaba ni a Biden ni a Obama, incluso se permite, que es otra cosa que protocolarmente es inédita, de insultar al predecesor adelante de las cámaras, diciendo que es un inepto, no sé qué fue lo que dijo, pero lo descalificó totalmente a Biden, y dijo, pero Putin a mí sí me respeta. No es cierto. Entonces, las reacciones de Zelensky, para mí, son totalmente normales de una persona que está en la terrible situación en la que está este hombre. No se puede esperar otra cosa. Ahora, mi posición, Trump puede pedir cualquier cosa, menos de que la gente simplemente tome su palabra como un hecho así. Si él lo dice es porque va a ser así, porque él todos los días da demostración de lo contrario. Bueno, pero entonces la reacción de Zelensky para mí es totalmente justificada. A propósito de la imprevisibilidad Trump, otra anotación que nos hacen desde la audiencia. Hace un rato discutíamos, nos preguntábamos, yo les preguntaba, por ejemplo, a Leo o a Gonzalo, cómo suelen ocurrir estos encuentros, ¿no? Cómo son las reglas de una cumbre entre dos presidentes, ¿no? De qué manera está previsto que llegue el momento de la conferencia de prensa. ¿Qué pasa cuando los dos se reúnen? Bueno, dice un oyente, creo que es Juan, esas preguntas en este caso no tienen sentido, porque con Trump todo está en discusión, ¿no? Todo está en revisión. Sí, pero Trump maneja la política de otra manera, y por supuesto la política internacional de otra manera. Pero ¿no? eso es una trampa, digo. Me parece que, entiendo lo que dice Gonzalo, pero lo que pasa es que llevado a ese extremo, entonces no hay acuerdos. Es decir, tenemos que acordar con alguien. Durante 4 años Biden no hablaba con Putin, o 3 años y pico, porque tuvieron la primera reunión, y en algún momento había que poner una embajada y había que reanudar relaciones. Con tu peor enemigo tenés relaciones igual, es decir, tenés que hablar con alguien. Entiendo a Zelensky, yo no digo que Zelensky esté mal intencionado, digo que Zelensky tiene que medir, que tiene que hacer un paréntesis en esas previsiones en algún momento y pensar, porque si Putin rompe todos los acuerdos, si con Putin no se puede firmar nada, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que siga la guerra, entonces nunca va a haber un acuerdo de paz. No, en algún momento va a hablar con Putin, va a haber que firmar algo, va a haber que determinar algunas cosas y va a haber que creer o querer creer que Putin va a cumplir eso. El tema es, después, lo que está de fondo, que para Trump es importante y para Zelensky no, es, bueno, en caso de haber garantías, yo no estoy dispuesto a darlos que las de Europa. Y ese también genera un problema arriba del problema. Porque Europa ha reconocido ayer, hoy, antes de ayer, que ellos no pueden llevar adelante una confrontación de este tipo. En definitiva, Trump está cerrando un acuerdo. Yo estoy, por más imprevisible que sea, hay que tratar de seguir adelante y las cosas hay que tratar de resolverlas. Trump está tratando de llevar adelante un acuerdo que termine una guerra que para él, y yo estoy de acuerdo, es entre Estados Unidos y Rusia. No es entre Ucrania y Rusia. Para él esto es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Y él está llevando un acuerdo donde él es un protagonista, Putin es su igual, eso de que trabaja para Putin, bueno, yo eso lo dejo, yo no estoy de acuerdo con eso, Putin es su igual y Zelensky es alguien inferior. Entonces, si tú querés la paz, estás en una muy mala posición, no es momento para entorpecer un camino que podemos llevarlo muy rápido. Después veremos cómo lo arreglamos. ¿Suena improvisado? Bueno, pero el presidente de la mayor potencia nuclear, o la segunda mayor potencia nuclear del mundo, está trabajando en esas condiciones. Yo no creo que podamos, si no estamos de acuerdo, podemos decirlo, pero no podemos pretender que él cambie su forma de trabajar porque nosotros queramos. Es decir, él hay que adaptarse a eso cuando es una potencia. Adaptarse quiere decirle que sí a todo. Bueno, no, se seguirá negociando. Europa hoy está hablando con Trump de vuelta. Zelensky está haciendo una gira de vuelta. Hoy de tarde va a empezar a hacer una reunión desde Kiev
tratando de hacer un Zoom con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, tratando de recomponer la relación de alguna manera, porque Zelensky, 72 horas después, llegó a la conclusión obvia que a mí me pareció a los 5 minutos. Es decir, bueno, pero si en Estados Unidos esto se va al diablo. Hay algunos oyentes que van por ese lado, por lo que señalaba recién Gustavo. Más allá de lo chocante que pueda resultar el estilo Trump, no es esta efectivamente una posibilidad de parar la guerra. No estamos ante una posibilidad de parar la guerra, algo que hasta ahora no se ha logrado, algo que pasan los años y no se logra con los otros métodos, con los otros protagonistas. ¿Leo? Pero puedo, a ver, discúlpeme, ¿por qué dice Gustavo que esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia? Es mi interpretación, Gonzalo. Sí, pero Gustavo, esta guerra empieza, tú sabes mejor que yo, con el Euromaidán en el 2014, sí, cuando lo sacan a Yanukovych y ponen que es prorruso. ¿Quién lo saca? Bueno, lo saca. Sobre eso, ¿cuáles son las inteligencias que hay atrás de esto? Ese es el tema. No, porque yo después te voy a preguntar quién es el que empieza la guerra civil en el Donbass. Evidentemente hay fuerzas atrás, pero lo que aparece es que los ucranianos deciden sacar al señor Poroshenko, que era prorruso, y poner al señor Yanukovych, que después viene reemplazado por el señor Zelensky. Sí. El Donbass, que se siente más prorruso, se rebela. Así es como empieza esto. ¿Y por qué? Es un problema entre Ucrania, queriendo ser europeo, occidental, y una parte de Ucrania que no quiere ser europeo. Bueno, yo discrepo con la frase que utilizaste. Ucrania quería, además de ser europeo, pertenecer a la OTAN. Y ahí está el tema. Que siga Gonzalo. Entramos en lo militar. Pero digo, claro, esto no es una guerra. Tú dijiste, esto es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, un enfrentamiento, digámoslo así. ¿Perdón? Un enfrentamiento, digámoslo así. Pero hay un problema de cómo se divide Europa y qué opción toman los estados europeos después de la caída del muro de Berlín y cómo se distribuye eso. Y yo creo que ahí Europa tiene que volver a participar, y yo creo que va a volver a participar. Gustavo, vamos a ver si me equivoco. Pero entendámonos, yo estuve mirando unas cifras y Rusia gasta en defensa 84 billones por año y Europa entera gasta 326. Es decir, no es que Rusia se lleve puesta a Europa como quiera y donde quiera. No, yo no pienso eso. Europa tiene un rol que jugar acá, porque hay una cosa muy de fondo, que es ¿cuál va a ser el futuro de Europa y qué posición va a tener Ucrania en eso? Lo que pasa es que ahí estás cayendo en la mentalidad de Trump, pero asumida por Europa. Es decir, hago lo que me conviene a mí y no me fijo. No podés ofenderme de esa manera. No. Pero estoy diciéndolo estoy diciéndolo educadamente y vos sabés que no estoy pensando mal de nadie. ¿Está? Soy siempre acá un alumno y sigo manteniéndome en esa posición. Pero hay matices en lo que tú has dicho que para mí no se pueden obviar. Es decir, hace menos de un mes Trump ordenó la descalificación de documentos secretos en el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ayer descalificaron el documento, desclasificaron, perdón por la mala expresión, desclasificaron el documento que Baker, Gorbachev y Shevardnadze firmaron donde está la promesa de Baker de que la OTAN no se iba a expandir al este, algo que para hasta ahora era un mito, ayer dejó de ser un mito. Entonces, yo siempre lo creía. Yo también lo creía, sí, yo estaba seguro. Es cierto que no es vinculante, todo eso es totalmente cierto. Ahora, yo te digo lo mismo que le dijimos aquí con Emiliano, que le dije yo con Emiliano, me tomé el atrevimiento cuando empezó la guerra de Ucrania, trajimos aquí al único representante diplomático de Estados Unidos que estaba en la embajada, que no era embajador. Hicimos 2 entrevistas, una en la mañana, otra en la hora global, y él explicaba todo lo que había hecho Rusia, y yo le digo, ¿no es parte de una responsabilidad diplomática darse cuenta de que la contraparte está viendo un peligro existencial en las acciones que ustedes están haciendo, prometiendo en el 2008, ya lo hicieron con Georgia y también con Ucrania, y en el 2014 afiliar así a motu propio, digamos, o prometer ingreso a la Unión Europea y a la OTAN a países que están
estaban asimilados a la órbita soviética, ¿no piensan que la otra parte, con razón o sin ella, lo va a ver de esa manera? Entonces, ¿eso también es una imprevisión o simplemente se está empujando? Bueno, hay una conversación de Victoria Nuland con su embajador en Kiev, donde ella le da los nombres de la gente que va a integrar los ministerios en el próximo gobierno después del golpe de Estado. Es decir, y todavía el embajador le pregunta, ¿y qué pasa con la Unión Europea? Y ella le contesta, y esto está grabado, y la prensa lo tiene, le contesta, bueno, no, le voy a decir con términos uruguayos, que se joda la Unión Europea, ¿da? Que se jorobe la Unión Europea, ¿da? Entonces, esas cosas no se pueden obviar. Es un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, como fue durante 80 años. Vamos con Leo. Esto es maravilloso, a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que estamos tomando carreteras cada vez más amplias. Cierto. Yo me quedo con las últimas preguntas de Emiliano. Había dos temas arriba de la mesa, digo para poder cerrar, porque si no, esto da para una tertulia de una semana, no una semanal. Las dos cosas que teníamos arriba de la mesa era el tema garantías y el tema si era una trampa o no era una trampa. Yo quiero empezar a cerrar esos dos temas. Por el tema garantías, hay un par de frases de intercambio entre Zelensky y Trump que dejan bien claro que Trump le dice, no hay garantías, vamos a hacer un fondo para la reconstrucción de Ucrania como socios, es decir, vos me vas a entregar la administración de la mitad de tus recursos minerales y vamos a hacer una nueva Ucrania. Eso es todo lo que se necesita como garantías, lo que te estoy diciendo. Con lo cual, es una forma de verlo. Claro. Si yo voy a estar involucrado, si Estados Unidos va a estar involucrado, y es lo que tenés garantías. También lo que te dice el padrino decía eso, te voy a hacer una propuesta que no me vas a poder rechazar. Es exactamente lo mismo, es típico mafioso. Bueno, pero por ahí queda el tema de garantías. El otro tema es el hecho de si era una trampa o no era una trampa. Y yo me pregunto, una pelea en la calle, ¿qué diferencia tiene con un match de box? La diferencia son las reglas. En una pelea en la calle, pega con lo que puede y de la manera que puede. En un match de box hay un ring y hay un árbitro y bueno, es obvio que no jugaron con las reglas establecidas en un encuentro de jefe de Estado. Es así de claro. Para un profesional de la diplomacia no queda la más mínima duda de que fue una trampa. Y no lo digo yo, lo dice el posible próximo canciller de Alemania ayer, diciendo, es bochornosa trampa en que lo hicieron caer a Zelensky. O sea que tampoco es que estoy fallando cualquier cosa. Pero digo un poco como para mí, para terminar los temas y recorrer algunas de las amplias carreteras que los contertulios han puesto arriba de la mesa. Bueno, agreguemos información que es posterior a todo esto que estamos examinando. Ayer, Estados Unidos, con la firma de Donald Trump, resuelve suspender la ayuda militar a Ucrania, ¿no? Pone pausa y deja entonces a Ucrania en una posición más incómoda todavía. Perdóname. Pero pone a Europa también ante las cuerdas, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que eso pone a Europa también contra las cuerdas. Pero ya está eso, ya está jugado eso. A ver. Está jugado. Está poniendo presión. Apenas pasó este evento el viernes, Keir Starmer, es el primer ministro británico, convocó a sus pares europeos, cual vinieron 18, en 24 horas montó una reunión. La estaba montando antes y pasó a tener a este como tema central, prácticamente. Efectivamente. Pero significa, ya eso es un cambio histórico. La famosa alianza especial entre Estados Unidos y el Reino Unido se quebró. Y Starmer eligió Europa. No es pavada. Tú decís que eligió Europa. Porque también es cierto que el Reino Unido puede jugar un papel articulador, sí, ¿no? Sí. Entre las dos partes. En el discurso Starmer queda eso, como diciendo, bueno, ahora tenemos que incorporar a Estados Unidos, que lo necesitamos. Se pone como puente. Pero la verdad que se pone como puente, pero empieza con una declaración de apoyo a Ucrania. Y ahora tenemos un Estados Unidos de apoyo a Rusia. Explícito todo esto. O sea que nosotros, tanto Gustavo como yo, por lo menos, que estamos siempre con el nuevo desorden mundial, acá tenemos pistas del nuevo orden mundial. Sí, totalmente. Europa, en cierto sentido, se despierta y el Reino Unido toma posición.
Estos son cosas nuevas en ese ordenamiento que vamos a ver después cómo juegan. Sí, y el discurso del primer ministro, el presidente finlandés, fue tremendo. No sé si ustedes lo escucharon en esa misma reunión. Contanos. Pero dijo que nada, que basta, que ahora los europeos se tienen que poner, que los europeos tienen que poner la plata, que los europeos tienen que poner las armas, que los europeos tienen... Macron dijo lo mismo. Que lo que dijo el señor Trump es un ataque a la dignidad de Europa. No se guardó nada. Escúchenlo, el primer ministro o presidente finlandés fue tremendo en esa reunión. Y ahí estaban todos, y todos lo escucharon, y nadie dijo que no. Así que efectivamente, como yo decía al principio, yo creo que esto cambia las reglas de juego, y yo creo que le va a dar a Europa un protagonismo mucho mayor en esto. Y Europa lo puede tener, porque por las cifras que yo les estaba dando, Europa no tiene por qué tenerle tanto miedo a la Unión, a los soviéticos, a los rusos, porque los rusos tienen una economía que es más o menos un poquito mayor que la de España y un poquito menor que la de Italia. Eso es lo que tiene. Tiene una tercera parte de la población que la población europea. Y como ya les dije anteriormente, gasta la cuarta parte de su presupuesto en defensa. Entonces, ¿dónde está el pánico? El pánico está en que los rusos tienen la bomba atómica. Sí. Francia y Estados Unidos y Inglaterra también la tiene. El Reino Unido también la tiene. Y no pocas ojivas nucleares. Tienen más de 200 ojivas nucleares cada uno. Y te bastan solo unas pocas para terminar con todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que Europa entonces tiene que armarse, Europa tiene que generar su propio cuerpo de defensa y por lo tanto la industria armamentística encantada, ¿no? O sea, un nuevo negocio, más negocios para la industria armamentística. Gustavo. No, le quería preguntar. 5 minutos más. ¿Me permitís 5 minutos más? ¿5? No, porque estamos... hace tanto tiempo que no participo en estas... ¿Podés venir a la hora global, Gonzalo? ¿Ah? ¿Podés venir a la hora global? Sí. No, yo estoy... No, si me das 3 minutos, digo otra cosa. Tengo a Gustavo pendiente acá. No, prefiero no. Dale, Gustavo, dale. No, decilo. Dale, vamos contigo entonces, Gonzalo, y por acá cerramos, porque tenemos que pasar a otro tema. Dale. Yo estoy diciendo que en reuniones que he tenido aquí en torno a estos temas, naturalmente con amigos que les interesan estos temas, yo estoy diciendo que todas estas amenazas que se están, incluso lo escribí, que se están haciendo militarmente, son absurdas en un mundo en el cual existe de un lado y del otro también, la posibilidad de reventar el mundo entero 40 veces. Entonces no se trata más de que si tenemos una guerra hay un ganador y un perdedor. No existe más eso. Eso existió hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy día si hay una guerra no hay ganadores. Entonces, todo esto de que hay que gastar más plata en armamentos manontropo, le llamo yo, porque los verdaderos armamentos hoy día son las bombas nucleares. Y si alguien tira la bomba nuclear, se acabó todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De seguir gastando dinero en armamentos que son armamentos medio pelo. Sean lo que sean, los más modernos, todo lo que tú quieras. Pero que llegue un momento de que si tu enemigo realmente se fastidia, revienta todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, podría decirse que estamos hablando de un negocio de la industria armamentística, porque es una paradoja lo que está señalando. Claro, pero resulta que las armas fundamentales son las atómicas, como tú decías, y sin embargo todo termina conduciendo a que se fabriquen y se vendan más armas de estas otras que tú calificás como secundarias, y se venden. ¿Sí? A mí, entre tantas capítulos que hemos abierto, es para apoyar lo que dice Gonzalo en un sentido estratégico. Es decir, si comprendemos lo que dijo Gonzalo, nuestro estado de ánimo y nuestra reflexión tiene que reorientarse, porque efectivamente, si el futuro que tenemos hace correr el riesgo de la desaparición como especie, tenemos que pensar de otra manera el mundo. Eso me encanta y me gustaría que algún día podamos hablarlo en serio. Sí.
porque ya hemos tocado los títulos, pero nunca nos metimos adentro, diciendo hay otra manera de ver el mundo. Estamos diciendo eso todo el tiempo. En algún momento vamos a tener que decir, bueno, ¿y qué manera? Yo reclamo y era una pregunta un poco para Gonzalo, y es rápido, tranquilo Emiliano, es rápido. Una pregunta para Gonzalo también, que no corresponde ahora, ya que estamos repensando todo, hacer una buena autocrítica, porque durante 80 años donde no gastó en armamento Europa, tampoco tuvo carrera espacial, tampoco tuvo chips propios, tampoco tuvo alta tecnología. Hoy es el único lugar donde se ha legislado la inteligencia artificial y no tiene ninguna empresa de inteligencia artificial. Es decir, ha tenido una dependencia durmiendo la siesta durante 80 años. Ese despertar me parece que tiene que remover esas cosas también. Vamos a pasar a otro tema que no está tan desconectado de pero cambiamos. Vamos al punto 2 de la agenda de la Mesa Internacional hoy. Sin embargo, antes de eso, anoto lo que más de un oyente pone en sus mensajes. No hablaron una palabra de China. ¿Y China qué juega? ¿O cómo está beneficiándose, perjudicándose por toda esta situación? Por eso está apurado Trump. Ahí quiere ir. ¿Y China? No, es un gran tema. ¿Empezamos nuevo? No. Empezamos la tertulia de vuelta. Hablando de abrir avenidas. Sí. Ahí queda abierta otra. Ya volvemos.